Bien, iniciamos entonces. Muy buenas tardes. Mi nombre es Leticia Roca, soy licenciada en Psicología. Estoy vinculada a CLAIS desde el año 2015. Trabajo actualmente como educadora en el plan FPB, Formación Profesional Básica, del Consejo de Educación Técnico Profesional, y conformo parte del equipo técnico del programa Escuelas Disfrutables del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Desde el equipo de CLAIS, el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicios Solidarios, sede de Uruguay, les damos la más cálida bienvenida a este encuentro virtual que denominamos Aprendizaje y Servicio Solidario en el contexto rural, la Escuela Rural Solidaria como centro de la comunidad. Este encuentro es el tercero de un ciclo que cuenta con el apoyo de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, la Universidad Católica del Uruguay, la Organización de Estados Iberoamericanos, sede de Uruguay, y la Organización Civil El Chacá. Nos acompañarán hoy Mariana Fino, maestra coordinadora del Centro de Apoyo Pedagógico y Didáctico para Escuelas Rurales, CAPDER, dependiente del Departamento de Educación Rural del Uruguay, la maestra Graciela García, representante de la iniciativa La Escuela al Servicio de la Salud, proyecto de la Escuela Rural 60 de Montecoral, Florida, María Claudia Caraballo y Guillermo Llanes, maestros con el proyecto Crece desde el Pie, Escuelas Rurales número 13 de Aguas Buenas y 63 de Cuchilla del Rincón, y Alfonso Gutiérrez, coordinador de Cooperación e Innovación de la Oficina de OEI en Uruguay. Les vamos a pedir a todos quienes nos acompañan que pueden compartir sus comentarios o consultas a través del chat de YouTube. Los comentarios serán siendo registrados por nuestro equipo y al final del encuentro los vamos a poder compartir. De esta manera le vamos a dar la presentación a Mariana Fino. Ella es docente con 30 años de labor, maestra de clase multigrado rural con incursión en espacios urbanos, 10 años de labor en dirección rural, maestra coordinadora departamental de educación de adultos de Codicen, maestra inspectora de zona de Canelones Oeste, Montevideo. Educación social, está su tesis en proceso también, y es maestra CAPDER en Canelones Oeste. Esta es su tercera gestión. Compartirá con nosotros el contexto rural y sus generalidades, aspectos más relevantes de la educación rural solidaria frente al tema COVID-19, aportes de los programas de apoyo de CLAIS más destacados. Bienvenida, Mariana. Hola, buenas tardes a todos, a quienes nos acompañan desde nuestro territorio nacional y a los que, más allá de fronteras, también están siendo solidarios en esta causa de conocernos un poco más. Nos acompaña además el director nacional del Departamento de Educación Rural de nuestro país, Limber Santos, quien nos deja su saludo fraternal a todos y en nuestro nombre nos representan a nivel de nacional. Seguidamente vamos a hacer una presentación. Ahí voy compartiendo pantalla en unas filminas. Perdón. Un momentito que ya va a salir. Por aquí. Sí. Aquí estamos. Bueno, allí abrimos con una de las imágenes muy comunes en nuestro país, tanto en el sur como a nivel del interior más profundo, de una de nuestras escuelas con los alumnos uniformados y que acceden al espacio de educación rural. El territorio conforma una totalidad de 1.040 escuelas a nivel nacional que se encuentran distribuidas en nivel unidocente, con escuelas que abarcan alumnos desde 1 a 19, en una educación inicial a sexto año, escuelas pluridocentes que abarcan desde 19 alumnos a más de 100, y un jardín rural que atiende a los alumnos de nivel 3 a nivel 5.
En otros espacios contiguos del territorio nacional también contamos con ciclo básico rural, con los grados de séptimo, octavo y noveno, centro de pasantías rurales y un centro de formación para maestros. En este tiempo, los centros de apoyo pedagógico y didáctico rurales de nuestro país, que cuentan en un número de 19, son los compañeros que estamos aportando el apoyo en los 3 ejes de trabajo: administrativo, organizativo, técnico, docente y sociocomunitario, a los equipos de territorio. En esta nueva manera de hacer escuela, tuvimos que reinventarnos y poner nuestra creatividad a full para que esta vivencia de nueva normalidad nos encuentre trabajando desde la virtualidad y la presencialidad en un espacio de intercambio continuo. Las actividades de enseñanza y aprendizaje pasaron de ser públicas a privadas, y de lo que era privado tomó estado público. Entonces comenzamos a jugar con esta dupla de posicionamiento, con el afán de contenernos y sostenernos a todos en esta nueva mirada. En este espacio de enseñanza y aprendizaje cobran mayor protagonismo algo que define a la educación rural nacional, como es la atención de alumnos en nivel multigrado junto con la multiedad, donde las aulas heterogéneas cobran real significación y en donde el maestro con el equipo docente y no docente y la comunidad piensa en estrategias para aprovechar al máximo los diferentes rincones de aprendizaje. Los tiempos de trabajo se van intercalando entre autónomos y dirigidos, y donde la flexibilización y la ruptura de formatos está requiriendo nuestra máxima capacidad de creatividad para ponerlos en juego. Comienza a circular la diversidad de saberes que hacen a esto de la escuela rural como el ambiente específico para que todos podamos aprender de todos. Un aula extendida que va más allá de las 4 paredes del edificio, donde toda oportunidad de aprendizaje se transforma en aula, más allá que tenga paredes o no. Y esta aula extendida muy en contacto con el sentido de la naturaleza. Atendemos a una trayectoria educativa poniéndole una mirada de ciclo a los avances de cada alumno, sin que eso signifique que cada año se inicia y termina con una única mirada. Desde la actividad de servicio solidario apelamos más que nunca hoy a la cultura colaborativa, donde los actores están en continuo diálogo, pero no es un diálogo común, es un diálogo asertivo, donde todos ponen el esfuerzo para saber que cada uno es potente en lo que mejor sabe hacer. Y allí acuñamos la máxima y la llevamos a la práctica, diciendo que los alumnos son de todos los maestros y los maestros son de todos los alumnos, donde las comunidades de aprendizaje se multiplican y comienzan a buscar espacios donde crear, enganchar y crecer, para esto de mostrarnos colaborativos, no solo en el discurso, sino en el hacer y en el crecimiento. Los agrupamientos escolares es otra insignia que tiene nuestra ruralidad uruguaya, porque nos hace salir del aislamiento y nos hace mostrar qué cosas potentes podemos lograr en cada espacio y ver cómo se pueden trasladar a otros lugares, no en el afán de copiar, sino en el afán de hacer una especie de hibridación para que puedan florecer del mismo modo. Las redes institucionales, creando nuevas y viejas alianzas, también han cobrado tremendo crecimiento en este tiempo. Bueno, este pensamiento de enseñanza y aprendizaje enlazado con el servicio solidario, ¿a quién va destinado? Bueno, va destinado a la gran comunidad educativa toda. Hablamos de docentes en sus diversas funciones, de no docentes, de alumnos, exalumnos, familias, vecinos y amigos de la escuela rural pública, única, múltiple, pero al mismo tiempo diversa. Y allí comienzan a tensionarse 2 grandes miradas de nuestro accionar. ¿Cómo generar proceso de enseñanza y aprendizaje
y cómo manejar esos saberes diferentes, donde el rol de intervención del docente en su profesionalidad pone esa mirada para ponerlos en juego. Aquí la circulación de saberes de la multiedad y del multigrado que circula en nuestra escuela nos hace ver como una fuente potente de oportunidades. Y bueno, estamos mandatados a trabajar desde una red curricular, enmarcados en los documentos oficiales que maneja nuestro país, y esas propuestas vienen interrelacionadas unas con otras para aprovechar al tiempo el máximo y para darle una mirada de completud y de globalidad a los conocimientos que se determinen como válidos. Por otro lado, los elementos clave que el docente pone en juego como profesional de su hacer son los contenidos programáticos. Nos preguntamos qué vamos a enseñar, el propósito, es decir, el para qué, y bueno, ese cómo, donde entran a jugar allí la intervención docente, los tiempos y los espacios que son variados y diversos, los recursos didácticos y la tecnología que ha tomado un impulso tremendo, ya lo tiene nuestro país, pero en este tiempo ha generado mayor vertiginosidad, y la extensión hacia la comunidad en este espacio de atención a la solidaridad. Allí aparece, en este tiempo de COVID, un vocabulario, si se quiere, parafraseado a estos tiempos. Tenemos la canasta solidaria, la canasta alimenticia, la canasta sanitaria, y por qué no pensamos entonces en una canasta pedagógica donde los maestros somos eternos aprendices en un ciclo sin fin, conjugando con las diversas interrelaciones que nos toca vivir. Allí vamos a ver donde diversos espacios y recursos tiene nuestro país para poder apoyar a esta nueva mirada y a esta nueva manera de hacer escuela. Y en los tres rasgos fundamentales se tornan uno en este tiempo de hacer una nueva escuela. Un aprendizaje integrado al servicio solidario, donde hoy más que nunca las particularidades de cada centro, de cada territorio, se torna una oportunidad para, desde allí, nosotros plantear y mirar los contenidos curriculares que vamos a seleccionar como potentes y necesarios, donde el protagonismo juvenil adquiere la autonomía y la participación necesaria con la guía de los referentes. Y el servicio solidario, donde el encuentro y el compromiso de todos los actores busca un ejercicio ético en esto de la justicia social. Por último, quiero dejarles una frase de nuestro querido y recordado maestro Miguel Soler, que reúne esta necesidad de adecuarnos a los tiempos que nos toca vivir. Y allí dice: comprendí que el ser docente es un doble compromiso entre la realidad cargada de problemas y el futuro poblado de esperanzas. Bueno, sin más por acá les dejo mi presentación. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Hermosa esa canasta pedagógica que nos dejó la pandemia. Bien, ahora vamos a pasar a escuchar dos experiencias de trabajo en aprendizaje y servicio solidario. Antes voy a compartirles para recordar unos pequeños conceptos que algo mencionó Mariana, de cuáles son las características que tiene que tener un proyecto para decir que sea de aprendizaje y servicio solidario. Así que vamos a ver, compartir por acá. Recordamos una definición, hay varias, yo elegí esta porque me parece que refleja el espíritu de estos proyectos. Cuando hablamos de aprendizaje y servicio solidario hacemos referencia a una forma de trabajo que está basado en proyectos, pero que tiene una particularidad que es integrar al mismo tiempo la intencionalidad solidaria con una intencionalidad pedagógica. Esto es bien característico, y los componentes que tiene que tener para lograr esto es, bueno, identificar un servicio solidario, es decir, tiene que haber una necesidad sentida con la comunidad y ofrecer una solución a la misma, pero nos basamos en lo que es la solidaridad horizontal, no pensamos tanto en una beneficencia más vertical, sino en que el sujeto que es destinatario de
de este beneficio, de este proyecto que se va a llevar adelante, también es parte, también se suma. Entonces hablamos más de, como dice allí, más del compartir que en ayudar. Va a ser coprotagonista de ese proyecto y eso va a mejorar los vínculos, a definir más la necesidad, porque a veces podemos llegar nosotros creyendo que la necesidad es determinada y seguramente sí, pero ellos como que ayudan a cerrar esa lectura porque son quienes están en el problema mismo. Y bueno, esto de que se extiende también la comunidad educativa, o sea, esto es muy importante, la pata solidaria en estos proyectos. El segundo aspecto, que también es importantísimo, es el protagonismo activo juvenil. En estos proyectos quienes son protagonistas son los niños, los adolescentes, los jóvenes. El docente pasa a tener un rol de guía, ¿sí? Ya no es quien hace una propuesta y los demás la van llevando adelante, sino que es una guía, la van a llevar adelante los chiquilines, y a veces podemos pensar, bueno, si retoco esto, si lo hiciera yo, capaz que queda más lindo, pero no es importante la excelencia, sino la vivencia de ellos, que lo transiten, que lo vivan ese proyecto. Todos tienen algo para aportar, desde los más chiquititos, y esto creo que la escuela rural es un ejemplo también, la experiencia del multigrado. A veces quizá en la ciudad, me atrevo a decir que quizá lo vean más difícil incorporar varias clases, hacer proyecto más conjunto, y bueno, la ruralidad tiene esto, ¿no? Del desafío del multigrado, donde los mismos contenidos se van adaptando de acuerdo a las posibilidades de los chiquilines, y genera mucho en ellos, ¿no? En los chiquilines la experiencia de transitar por estos proyectos es muy significativa. Y por último, hay una articulación intencionada con los contenidos curriculares, o sea, cada área que se va a trabajar se va a abordar desde ese proyecto. Se me ocurre, si por ejemplo vamos a trabajar fracciones, no importa si estamos pensando en telas, en nylon, en terreno, ¿no? Solamente cambia el modo, en tortas, el docente va a adaptar la temática general para enfocada a ese servicio solidario. Entonces ahora voy a dejar de compartir, más o menos era eso como para recordar, ya lo veníamos trabajando en los otros webinars también. Vamos a darle ahora la palabra ay, perdón que toqué algo. Vamos a darle la palabra ahora a la maestra Graciela García. Va a compartir con nosotros, Graciela, el proyecto La Escuela al Servicio de la Salud, proyecto de Escuela Rural 60 de Montecoral, Florida. Bienvenida, Graciela. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, quería presentar una idea que llevamos adelante en el año 2014 en mi escuelita rural de Montecoral, departamento de Florida. Si la compañera hace posible la presentación, se agradece. Bueno, ahí tenemos la imagen de nuestra ubicación. Estamos a 100 kilómetros de la ciudad capital, Florida, ubicada sobre la ruta 6, kilómetro 172, y funciona de 10 a 15. Adelante. Siguiente. Bueno, en nuestra localidad teníamos una estación de trenes vacía y sin uso. Una lástima, ¿no? Y en el 2011 hice un curso virtual relacionado con CLAIS de aprendizaje y servicio solidario. Entonces teníamos una nueva metodología de trabajo para implementar en la escuela. Pensamos que era un pequeño espacio, pero grande y saludable para Montecoral llevar adelante esta idea. ¿Qué idea? Gestionar una policlínica para nuestro pueblo. Siguiente. Teníamos dos objetivos. Primero, construir un espacio físico adecuado para disponer de un médico en el pueblo. Ahí estaba la estación de trenes para ser reparada. Y por otro lado, potenciar los aprendizajes curriculares desde los problemas, pero que fueran reales y desafiantes, que realmente llegaran a los niños y que quedara significado en ellos y en la familia y en la comunidad. Para eso, siguiente, hicimos diferentes actividades donde tuvimos los destinatarios, eran primero que nada los niños del pueblo de Montecoral, sus familias
y por supuesto los vecinos. También lo hicimos extensivo a las zonas aledañas. Teníamos que tener como recurso esos niños estudiosos, gestores y con ganas de investigar. Aprovechamos eso para llevar adelante el proyecto de instalar la policlínica en el lugar mencionado. De ahí tuvimos que contactar muchas instituciones que nos tuvieron que ayudar, a su vez mano de obra de personas allegadas para poder pintar, revocar la estación y dejarla adecuada para que un doctor pudiera hacer uso de un consultorio, ¿verdad? Como tenía que ser. Siguiente. Bueno, acá en esta presentación ustedes ven muchas palabras, pero fue un trabajo arduo de meses. Hubo un aprendizaje porque tuvimos la posibilidad de relacionar los contenidos curriculares de nuestro programa escolar para que hubieran actividades de aprendizaje y actividades de acción solidaria. Entonces, a partir de la lengua tuvimos que empezar a investigar, a tratar diferentes textos, y para eso los niños tuvieron que comenzar a diseñar encuestas, entrevistas, para ver las necesidades que tenía esa población de tener, sí o no, un servicio médico en el lugar. Una vez que se hizo esa investigación, se recogieron los datos, apuntamos al área de matemáticas, donde había que llevarlo a estadística. Todos los datos que se recabaron, se organizaron, se graficaron, se leyeron esos datos para poder concluir y realmente decir, sí, teníamos la necesidad de tener un médico en nuestra zona. Y bueno, para eso se implementó la policlínica, como ya se dijo, a raíz de todas estas actividades que se fueron llevando adelante. Siguiente. ¿A quién tuvimos que golpear la puerta, como decimos comúnmente en nuestro pago? Bueno, primero que nada, a ACE, a la Policlínica de Capilla del Sauce, que era el lugar más cercano que teníamos, y trabajaba allí la médica que fue después a atender a Montecoral, a COMEF, que es la mutualista privada, por supuesto que a la Intendencia de Florida, que tuvimos mucho apoyo, al Chajá, a la maestra Amira Trobo, que fue la coordinadora en su momento para que el proyecto tuviera un formato y se pudiera aplicar. Y acá viene algo más que importante. Hicimos conexión con el Colegio British de Montevideo. Fue genial la experiencia que pudimos tener allí. Llegaron, no sé, 30 estudiantes con sus profesores, más allá de lo material que nos aportaron, trajeron ganas de poder arremangarse la camisa y poderse poner a pintar ese local que estaba muy venido abajo. Lo dejaron hermoso para que la doctora Verónica Alba en ese momento fuera la que pudiera inaugurar el consultorio. Yo creo que sin ese colegio y sin los vecinos de nuestra zona, hubiese sido muy difícil poder acondicionar la estación de trenes. Siguiente. Y bueno, las imágenes lo dicen todo. Mis niños están en la foto de la izquierda. Al centro tenemos una de las tantas convivencias que hicimos con los alumnos y docentes del Colegio British, celebrando, como ven en la foto de la derecha, la policlínica, o sea, la estación de trenes transformada en una policlínica, y todas esas personas, de una manera o de otra, colaboraron para que esto fuera posible. Siguiente. Y bueno, ¿qué logramos? Que se volvió a valorizar el lugar de la escuela rural en la zona, abriendo espacios de nuevas oportunidades para la comunidad. Aprendizaje y servicio solidario es posible. Intentemos, nunca dejemos de intentar, sobre todo innovemos, creo que ahora lo de la pandemia dio para innovar, y sobre todo, esta palabra está permitido para este tipo de proyecto, contagiemos la gana de llevar adelante proyectos
de aprendizaje y servicio solidario que se puede. Y no importa si es una escuela rural con 5 o 6 niños, que con voluntad y con el apoyo de familiares, docentes y alumnos, se hace. Siguiente. Bueno, y ahora teníamos para compartir un video que se hizo en el año 2015, dando testimonio de nuestra policlínica. Gracias. Niños, hoy vamos a estudiar la historia de la estación de Montecoral. Como ustedes saben, se fundó en el año 1933, como habrán leído en el libro. ¿Por qué no vamos a investigar al lugar de los hechos y con personas que hayan vivido en esa época? ¡Síganme! Y acá llegamos a la estación Leopoldo Montecoral. ¿Por qué se llama Montecoral? Bueno, eso es debido a un apellido tradicional de los dueños de acá de esta. ¿Cómo era el pueblo? El pueblo era más grande que ahora, ¿no? ¿Por qué? Tenía muchos más habitantes, ¿Por qué? porque estaba el ferrocarril. Donde estamos, la futura policlínica, antes estación de tren. ¿Cómo funcionaba acá? Y bueno, con la corrida de los trenes, después de haber poblado, después de haberse hecho la vía férrea, se construyó el puente, se empezó la obra del puente, era en el año 1931. Estaba en construcción el puente, así que la estación no sé decir cuándo tardó en construirse, pero en el año 31 estaba en construcción el puente. ¿Qué actividades hacían los trenes? De todo. Transportaba Pasajeros, transportaba todo, forrajes, encomiendas para surtido para los leña, almacenes, llevaban leña, todo. Los alumnos iban en trenes a la escuela. Sí, se transportaba desde Colonia Sánchez, venían chicos, venían de la estación Gallinal, de Palermo, todos los lugares venían. Y a Capilla, todo. ¿Qué opina del nuevo funcionamiento? ¿Y acá? Bien. Bien. ¿Le gusta colaborar con esta obra? Sí. Sí, mucho. ¿Por qué? Y porque vemos que es un adelanto para el pueblo. Los habitantes. Sí. Y yo he preguntado y están todos de acuerdo. Eso es muy lindo. Ahí está la vía acá, pero está tapado toda de pasto. Ahora iba directo para allá y hay más vías allá, son como 3 vías o 2. Y acá había un galpón en donde llegaban las cosas del tren de carga.
desde hace 2 meses. ¿Cuál es su función? Soy doctora, atiendo a la gente. ¿Le parece adecuado lugar? Sí, es adecuado. Lo acondicionamos y quedó adecuado para atender a la gente. ¿Sabe quién funcionaba antes en este lugar, en este local? Sí, funcionaba una estación de trenes. Ya. ¿Este servicio favorece a la comunidad? Respecto a cómo favorece, bueno, primero porque tienen atención, aunque no médica, ¿no? Una vez al mes, sobre todo los pacientes que son crónicos, que necesitan controles mensuales, y después, porque así la comunidad se empieza a desarrollar para trabajar juntos, para tener proyectos en común, para hacer cosas juntos. Si la gente trabaja junta, podemos sacar todo adelante, la policlínica, ¿verdad? Y otras cosas de la comunidad. Señor vecino, ¿qué opina del servicio que se brinda ahora en la estación como policlínica? Todo lo que sea para bien, para el pueblo, bienvenido sea. Es necesario la policlínica, sí, ¿por qué no? Si cuántos lo necesitan y sin tener que salir de acá, ser atendidos, es bárbaro. A mí me gusta porque se juntaron todos los vecinos para formar la policlínica. Y está bueno porque en vez de, al menos algo más que haya en el pueblo, en vez de tener que ir hasta Sarandí o ir hasta Montevideo, dijera acá, vamos, acá que estamos cerquita. Yo, para mí la estación ahora está en un lugar que la están haciendo todo la beneficio de todo el pueblo. Yo me veo así eso. Bueno, sí, está bien que venga la doctora porque se quieren para atendernos más cerca también. Bienvenida a la salud de proximidad para los pobladores de Montecoral, que le saquen el mayor fruto posible. Espero les haya gustado la historia de la estación de Montecoral. Gracias por su atención, pero recuerden, nunca destroce lo que es patrimonio nuestro. Bueno, sin palabras, emocionada, y ya lo había visto. Qué importante, ¿no? En este tiempo, en esos pequeños lugares, tener un centro de salud, ¿no? Y bueno, y lo que hablábamos de la importancia de los proyectos de CLAIS con el arraigo comunitario, que es de todos, y esos niños pidiendo el cuidado, muchas felicitaciones, hermoso trabajo, hermoso trabajo. A continuación pasamos a darle la bienvenida a María Claudia Caraballo y a Guillermo Llanes con el proyecto Crece desde el Pie. Ellos pertenecen a las escuelas rurales número 13 de Aguas Buenas y número 63 de Cuchilla del Rincón. Bienvenidos. ¿Están? Capaz que tienen algún problemita con conexión. Hemos estado este temporal. Tenemos un videíto para ir presentando la experiencia, Leti. Genial, genial, porque esto también es ruralidad, ¿no? Estas cosas que pasan, y por más que tengamos la tecnología, a veces no llega del todo a todos la tecnología. Cuando quieran, Marian, ¿lo tenés tú?
Bien, genial. Hermoso ese videíto también, más institucional, que nos muestra un poco el trabajo de ellos. Bien, continuamos. ¿Tenemos de ello algún otro trabajo para mostrar o solo ese? ¿Me corroboran? Bien. Vamos a Tenemos una retomar presentación, perdón, si quieren la voy pasando y la vamos comentando. ahora. Capaz que sí, ¿no? Alfonso quiere retoma después igual, dice, no sé. Capaz que podemos hacer eso. Presentamos a Alfonso. Bien. Vamos a recibir a Alfonso Gutiérrez, entonces, si les parece, especialista en Derechos Humanos y Educación de la Oficina de Organización de Estados Iberoamericanos en Uruguay. Él es licenciado en Educación para el Desarrollo por la Pontífica Universidad Católica de Perú, maestrando en Políticas Públicas y Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes de UDELAR. Alfonso nos va a recordar los aspectos más destacados de este encuentro y algunos desafíos futuros de la educación rural solidaria, y quizá retome algo de este proyectito que nos quedó por ahí. Bienvenido, Alfonso. Faltó buenas tardes para todos y todas que nos están viendo y escuchando, ¿no? Primero agradecerles el espacio y el tiempo que le dan a esta intervención. De repente, a manera de poder continuar la línea de las experiencias que se ha presentado, y para que no quede un poco descolgada lo que se iba a mencionar hace un momento, que como bien dijo Leti, actualmente el clima está inclemente, entonces seguro que por ahí algo se ha afectado en la conexión. La experiencia esta que acaban de ver en el video de huertas orgánicas retoma las mismas filosofías de los proyectos relacionados con los pilares de las AIS, del aprendizaje en servicio solidario, y un poco la peculiaridad de la huerta, si bien es una iniciativa que es muy común de repente en las escuelas comunitarias, pasa que la ubicación geográfica en la que está la escuela y la agrupación de escuelas está muy alejada de la ciudad. Y como saben también, la necesidad de instalar los alimentos saludables, que también son parte de los compromisos nacionales, demandaba obtener recursos, vamos a decir la palabra frescos o al día. Entonces esa necesidad y esa articulación también con la comunidad llevó a que el docente y asociada con la docente de la otra agrupación encontraran en la huerta la posibilidad de acceder a estos frutos de la naturaleza, que obviamente podrían mejorar la alimentación, ¿no? Entonces un poco el problema era la alimentación, el tema de los flujos de los alimentos que se iban dando, y a partir de eso generar toda una dinámica comunitaria, teniendo la escuela también como un foco, ¿no? Leti, tal vez hagamos un diálogo más abierto. Yo por ahí lo que recordaba de esta experiencia, si tienes a bien de repente incorporar algo, esto estaría bueno ahora, o si no, partiendo de este punto, retomo para continuar haciendo una especie de reflexión, ¿no?, de lo que hemos visto al momento. Bien, si no, si en algún momento los colegas por ahí los recuperamos ahí en la nube digital, ellos capaz pueden después reafirmar un poco esto de lo que estamos viendo. He separado esta suerte de reflexión como en tres ejes, ¿no? Y en tres ejes que un poco también están graficados en el desarrollo de las acciones que en principio Mariana comentaba, y por ahí la grafiqué en tres bloques, ¿no? Y lo puse así para también sumarme a este aprendizaje y continuo también aprender. Lo que recuerdo, lo centré así, lo que aprendí o lo que retomé de esta experiencia, y finalmente lo que reflexioné de todo esto. Claramente todo este momento tiene que ver con este recorrido, no solamente lo que acabamos de observar, sino también que tuve la oportunidad a través de la organización de acompañar experiencias similares con escuelas rurales, y también de un tramo del tiempo en que la organización CLAIS estuvo también operando en nuestro territorio, ¿no?
No puse en el currículum que vengo raptado al país hace un tiempo largo, entonces es una interesante observación también el tener esta posibilidad de ver el mapa más completo, ¿no? Dentro de esto que recuerdo, por ejemplo, y lo mencionaba sobre todo Mariana al principio, ¿no? La imagen del cuidado. El repensar el cuidado, obviamente la pandemia a todos por igual, creo, hace una alerta, no es redundante decir que es mundial, y sobre todo hay muchas campañas y estrategias preventivas, ¿no?, vinculadas al cuidado. Pero también un aprendizaje que tenemos de las experiencias, tanto de los proyectos que a través de CLAI se han ido dando en las escuelas, como en sí esta imagen de abrir las escuelas a la comunidad y al escenario, genera esta mirada de oportunidades más que de amenazas, ¿no? Estas oportunidades vinculadas al abrir, al involucrarse, al generar esta resiliencia de sacar situaciones que son del escenario, del contexto, y que favorecen en todo caso al aprendizaje y al desarrollo, en principio, de los niños, por ser obviamente quienes también tenemos una obligación ético, moral, de protección y cuidado, pero también en esta imagen de heterocuidado, por decirlo de una manera, el de cuidarnos todos juntos, ¿no? Y en función de esa imagen de cuidados todos juntos, en las áreas o en los territorios rurales, hay una convicción y una visión más, digamos que históricamente asumida y argumentada, ¿no? Entonces, esta reflexión y el recuerdo del cuidado también, esto nos podría también abrir otros canales o otras observaciones, retoma mucho, como les decía, los compromisos públicos, tanto del Estado, de las escuelas, como de las familias, ¿no? Y un poco también en esta perspectiva que por ahí Mariana dijo de lo privado, pero en realidad la familia también es pública, porque es parte de nuestra sociedad. Y como tal también debe responder a estos mandatos que son internacionales, como por ejemplo la calidad de la educación, el derecho a la educación, y por qué no decir también el derecho de los niños, niñas y los adolescentes, ¿no? Entonces todo eso está en el marco de esta imagen del cuidado, que no es menor el poder reflexionar sobre qué implica un cuidado, y por ahí Leticia lo decía, siempre nos salta la idea de la comparación con lo que pasa en la ciudad, ¿no? La imagen del cuidado es otro, la imagen del yo es otro. Luego, lo que aprendí tenía mucho que ver con la gestión pedagógica, ¿no? La gestión pedagógica que también vemos que dentro de las escuelas rurales, la misma presencia de muchos niños de diferentes grados, en efecto multigrado, hace que sea más necesaria incluso la intervención modular, o como por ahí Mariana lo definía como la interdisciplinariedad, ¿no? Al hacer relación a los vínculos entre matemáticas, ciencias, lenguaje, como también lo decía Graciela, ¿no? Esto de las fracciones, yo creo que era la Leticia, cómo dinamizamos a partir de una situación esta suerte de intersección o de aprendizaje colectivo, ¿no? Y hay algo también que me parece que es bastante interesante en esto de la gestión pedagógica, que es cómo el espacio o los escenarios de aprendizaje no solo se sitúan en la tradicional aula, en el tradicional vínculo, en esto de vernos o escucharnos, sino de extenderse también en la naturaleza, al espacio vivo, al espacio donde las personas también, sobre todo en el escenario, interactúan. De hecho, pasa también por estándares de calidad que eximen al escenario donde se hace la educación o se ejerce la educación, ¿no? Que van más allá, y es la diversificación que se hace sobre estas experiencias y con esta perspectiva también, en este caso particular puede ser de cuidado o de intersección entre la comunidad y la escuela, nos habla también de que el foco sigue siendo la personalización, ¿no? Es muy importante que en este trabajo o en esta gestión pedagógica, la personalización, la imagen del sujeto individual, a pesar de estar en un grupo que es claramente mixto, es uno de los intereses más fuertes
y a la vez también es una de las potencialidades que hacen que las experiencias tengan más ese factor o ese rostro humano, que muchas veces a la educación tradicional se nos aqueja, ¿no? O se nos demanda esta imagen de ruptura de un estándar, hasta que podría caer en un estereotipo. Toda esta parte de la gestión pedagógica lo aprendí, me lo quedo como un saber que es algo que empiezo a sostener con mayor fuerza y que sobre todo en los escenarios rurales tienen esta condición diferente, ¿no? Y ese es un poco justo la parte tercera, que era lo que reflexiono de todo esto, ¿no? Y en tanto las AIs como también las experiencias que se han mencionado, se hablan de la comunidad, ¿no? Entonces yo quisiera como que considerar particularmente que cuando hablamos de la comunidad o el vínculo con la comunidad, tenemos que identificar hasta 4 elementos, ¿no? Por un lado, los actores, las instituciones que están dentro del espacio comunitario y que de otra forma también ejercemos roles y funciones, ¿no? Roles que algunas son adjudicadas por ley y funciones que también tienen que ver en esta suerte de articulación. Estamos todos formando parte de esta suerte de estructura comunitaria. Obviamente las personas, que vendría a ser el segundo elemento, y con las personas me refiero también a quiénes somos los sujetos que estamos en el escenario comunitario. Y un elemento importantísimo que se observa también, sobre todo en estos escenarios, es la intergeneracionalidad, la participación activa entre niños, niñas, adolescentes y adultos. Obviamente respetando y protegiendo también las necesidades y las peculiaridades de cada quien. Pero es innegable, es imposible imaginar el espacio comunitario rural, en este caso, el escenario rural, sin esa presencia de personas de diferentes edades. Y obviamente con vínculos familiares bastante fuertes, ¿no? En el escenario rural hay mayor intencionalidad de generar estas alianzas o estas redes entre familias, entre espacios, porque ya hay una cultura, hay una historia detrás de todo esto. Que ese podría ser el tercer elemento o fortaleza de esta imagen comunitaria, que tiene que ver con todas las dinámicas socioculturales, económicas e históricas incluso, que tienen que ver con ese espacio, ese territorio. Todo lo que nos genera una identidad. Esta identidad local es mucho más fuerte que podemos generar en lugares urbanos, por ejemplo. Porque en el lugar urbano, de repente, muchos solamente somos huéspedes del barrio, de la casa. Huéspedes porque de repente trabajamos en un lugar y vivimos muy lejos de otro, se vuelven casas dormitorio, entonces no necesariamente hay una imagen de identidad, de comunidad, que sí se tiene acá, porque en estos escenarios todo convive a la vez en el mismo territorio. Y finalmente, el cuarto elemento es este territorio, propiamente dicho, que es la naturaleza. Por ahí en el video veíamos la imagen del campo, de la gente actuando en el campo. No quiero ser romántico, pero esta imagen del cielo celeste, el espacio verde, todo eso genera como que a que el sujeto y las formas como nos vinculamos se sitúen, se adapten y se vinculen a ese tipo de escenarios que también tienen sus peculiaridades, ¿no? Entonces, este último elemento de la comunidad, lo hablamos también hace unos días también con el equipo que estábamos gestionando este webinar, que son de repente los elementos que generan disparadores positivos para que más escuelas, más escenarios se quieran sumar a generar este tipo de experiencias vinculadas al aprendizaje de servicio social, y sin duda ya el mismo quehacer, la misma oportunidad les va a dar muchas llaves o muchos mecanismos de cómo hacerle frente o voltear el vaso, por decirlo de una manera, para poder también combatir los efectos de la pandemia y la prevención, ¿no? Que estamos también trabajando de manera paulatina. Digo esto también porque entiendo que en el escenario, veo por ahí el chat muy rápidamente, que hay personas de otras latitudes, ¿no? Que también les pueda ser útil este tipo de experiencias. Yo lo dejaría por ahí. De repente por ahí los colegas quieran complementar con algo de lo que se haya dicho. Leticia, te paso la posta. Gracias. Muchas gracias, Alfonso.
siempre un gusto escucharte, hermoso lo que has dicho. Sí, es una lástima que los compañeros de Durazno por estos temas climáticos no han podido salir. Lo que sí recordamos, perdón que tengo un problemita acá, ahora sí estoy saliendo. Sí recordamos un poco en estas visiones románticas de la ruralidad, el proyecto de ellos es una pena no haber podido escuchar los relatos, que es lo más rico, ¿no? Y la zona rural uno se imagina que todo el mundo cultiva y que todo funciona, y en realidad a ellos lo que les pasaba es que había mucho campo y no hacían uso de eso y no había una alimentación saludable, entonces se empezó como a trabajar, nos contaban que se empezó a trabajar su proyecto en eso, ¿no? En educar en alimentación saludable, no había abastecimiento de frutas y verduras en el lugar, entonces bueno, como cada comunidad también, no todo lo que a veces creemos que pasa es realmente así, en estas cuestiones de lo rural, de lo que creemos que puede pasar en distintas zonas. Queremos agradecerles a todos los que se acercaron a este webinar. Estamos viendo que tenemos gente de Estados Unidos, de Colombia, de Chubut, Argentina, de varios departamentos de acá de Uruguay. Les agradecemos muchísimo por su tiempo, por acercarse, por conocer. Pueden seguir buscando información también en la web, están todos en la web de CLAIS, están todos los materiales de libre descarga. La idea es que estén acomodándose ahí a ver qué les interesa y curiosear, esto que decía Alfonso, ¿no? Bueno, que se animen a acercarse, que también es un poco ir probando y bueno, ensayo y error y animarse. De esta manera, lo que vamos a ir diciéndoles e invitándolos para el próximo webinar en este ciclo, va a ser el miércoles 1 de julio a las 17 horas también. Vamos a seguir conociendo el trabajo de CLAIS, y en este momento, en este próximo webinar, lo que vamos a estar compartiendo es el aprendizaje y servicio solidario en contexto de vulnerabilidad. Muy interesante también ese escenario, unas lindas experiencias también que van a compartir los compañeros también, así que si estamos como todos. Mariana Fino, ¿tú estás para salir en cámara si te vemos para despedirnos? No me activa la cámara. Bien, si no hay preguntas de la audiencia, entonces... Bien. Bueno, me hago presente. Marianela. Hola, Marianela. Buenas tardes a todos. Felicitaciones a este excelente panel. Y bueno, una pena que perdimos a Guillermo y a Claudia en el camino. Ustedes saben que por las inclemencias climáticas estaba esta posibilidad de que no se pudieran conectar. Intentamos hacer una conexión telefónica y tampoco pudimos, y como decía Leticia muy bien, esto también es la ruralidad y el trabajo a distancia. Así que nada, les dejamos el videíto que les pasamos al principio, va a haber una presentación que ellos nos compartieron que va a estar también disponible, y bueno, y ojalá en el próximo los podamos tener presentes. No tenemos preguntas en el canal de YouTube, sí saludos, sí agradecimientos y felicitaciones por el proyecto de Montecoral, que fue el que pudimos compartir, y felicitaciones a los panelistas, y bueno, tenemos audiencias de varios países de Latinoamérica y desde varios departamentos del país, así que mis felicitaciones y el equipo de CLAIS a todo este panel, y bueno, Leti, cerramos. Bueno, y cerramos, y nos seguimos viendo y nos seguimos encontrando, presencial, excelente, virtual, hay muchas maneras de acercarse. Excelente. Bueno, yo les quiero agradecer, compañeras, porque para mí fue una experiencia nueva y agradecida de que uno pueda tener otro conocimiento. Gracias. Y a las órdenes, mi escuelita, para cuando quieran visitarme, lleguen. Están las puertas abiertas. Un beso. Gracias. Gracias a todos. Que pasen bien. Gracias, Alfonso. Gracias, Leticia. Gracias a todos. Gracias, hasta el reencuentro.